¿Qué tal? Muy buenas noches. Como siempre es un gusto saludarlos. Yo soy Juan Carlos Ortiz. Este es el programa Entre Líneas y estamos transmitiendo desde la cabina del periódico Ruta aquí en la ciudad de Tulancingo en una alianza estratégica con NQ Radio. El día de hoy en la mesa virtual, como siempre, me acompañan José Ureña Velázquez, columnista político. Pepe, buenas noches. Buenas noches a todos. El licenciado Juan Manuel Sepúlveda Fayad, comentarista político. Licenciado Fayad, buenas noches. Buenas noches para todos. Y también Raúl Rodríguez Cortés, licenciado en periodismo, autor de la columna Gran Angular del Universal. Raúl Boom, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bueno, por más que quiera uno, pues la velocidad de la información nos obliga a tocar varios temas, pero lo que ocurrió el fin de semana fue relevante en relación a que primeramente el esposo de la gobernadora de Baja California dio a conocer que le habían retenido o retirado la visa para entrar a los Estados Unidos, el señor Carlos Torres Torres. Pero horas después, la misma gobernadora, María del Pilar Ávila Olmeda, informó que también a ella le habían retirado la visa para entrar a Estados Unidos. Pepe, ¿cómo ves este asunto? Ha ocupado varios espacios desde el domingo en la noche, el día de ayer y hoy todavía. Ya llegó el asunto a la mañanera. ¿Cómo ves este problema? Bueno, es un escándalo no nada más nacional, sino internacional. Es la primera vez que un gobierno de Estados Unidos retira la visa a un alto funcionario, en este caso gobernadora de Baja Nunca se California. había atrevido Estados Unidos a una situación así. Nunca se había atrevido, pero ahora sí viene una campaña muy fuerte. Puedo adelantar que hasta el día de hoy está confirmada la cancelación de 30 visas a políticos mexicanos de distinto nivel. Ah, caray. Pero, como en todos los casos, 30 de una lista que se ha filtrado de 44. Yo no he tenido acceso a esa lista, lo han publicado varios colegas, debo creerles, pero se repiten los nombres. En este momento anda bailando en redes sociales el nombre de Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas. Él, el gobierno del estado ya metió más ruido al tema porque primero mandó un boletín del gobierno del estado diciendo que no era cierto, pero posteriormente mandó un segundo boletín donde dice que ante esos hechos no es información confirmada por ninguna autoridad. Se supone que no es información confirmada por ninguna autoridad, seguramente de Estados Unidos, pero ya está el ruido y él sí aparece en la lista que han difundido varios colegas y que le llaman la lista que lleva el apellido del jefe del Departamento de Estado. Esa es las versiones que se han manejado hasta ahora. Pero hay unos datos relevantes. Está tocando en este momento al sistema político mexicano, a Morena, porque es la primera vez que aparece relacionada con el crimen. Digo, con el crimen organizado. Yo personalmente investigué, puedo decir que hablé con funcionarios, y esos funcionarios, insisto, me confirmaron hace rato que ya son 30. Dice, me pusieron textualmente, al menos 30 narcopolíticos, 30 políticos mexicanos. Le correspondió a Marina del Pilar y a su esposo Carlos Torres. Eso es secundario. Pero, ¿quién es ella? Ojo, hay un dato importante. Es la presidenta de la Conferencia Nacional de Gobernadores, lo que queda. O sea, es la cabeza de los 32 gobernadores y jefe de gobierno de la Ciudad de México. O sea, estamos hablando de una persona realmente muy importante, es una parte. La otra es la confusión que ha creado dentro del propio gobierno federal. La presidenta Claudia Sheinbaum no atina a responder qué es lo que sucede. Dice que no tiene información, luego dice que espera que ella dice que desmiente que tiene cuentas en Estados Unidos, hoy dice que, pues, que es un asunto personal y que lo expliquen ellos. ¿Qué se puede saber? La versión que yo tengo es que a ella se le investigan por sus cuentas en Estados Unidos, pero también por haber ingresado para hacer uso de servicios públicos. En concreto, se habla de haber acudido a un hospital para dar a luz en 2022. Esa es la información que yo pude conseguir. Y
esta la manejé en la columna de hoy. Hace ratito, el secretario de Estado, Marcos Rubio, confirmó la información que van a acabar con el turismo de parto. Es lo que ella habría hecho y es una falta administrativa que se castiga con sanción administrativa, sí, pero también con 3 años de cárcel. Entonces, si ella se presentara a reclamar su visa, corre el riesgo de ser detenida. Si llegara a la frontera, a una garita, en ese momento le diría, pásele al cuartito de atrás, y en el cuartito de atrás vendrán todas las aclaraciones que ella quiera, pero quién sabe si regrese a territorio mexicano durante un buen tiempo. Raúl Rodríguez, se está desmoronando la 4T. A ver, yo primero quisiera preguntar, ¿qué es eso del turismo de parto y quién lo castiga? Los que se van a parir allá a Estados Unidos atraviesan la frontera y para que sus hijos sean norteamericanos, y con esto le da la posibilidad a la mamá también de que tengan la nacionalidad estadounidense. Es un turismo, ¿Y eso está castigado por las leyes estadounidenses? Sí, sí está castigado. ¿Por 3 años de cárcel? 3 años de cárcel, sí. Es una violación a las leyes administrativas, número 1, y número 2, es un turismo que hace muchísima gente de todo el mundo, son millones. Sí. Y en este momento hay un cruce de información entre las diferentes agencias de Estados Unidos y es ahí donde detectaron este asunto. Quizá Estados Unidos ni siquiera se dio cuenta de que era Marina del Pilar, aunque hay otro elemento, las cuentas, porque fue detenido, y ahí sí se señala de relaciones peligrosas del marido Carlos Torres. Yo he visto en vuelos de Oriente a Estados Unidos, he visto a muchas mujeres embarazadas que llegan a Estados Unidos a dar a luz. ¿Por qué? Porque les dan la nacionalidad y eso les da derecho más adelante a pedir su propia nacionalidad estadounidense. Y esto quiere terminar. Donald Trump en este momento está haciendo una campaña para allegarse recursos y para incrementar su decaída imagen interna. Está intentando decir que está recuperando los servicios que debieron cobrarse, que recibieron otras personas y que no se pagaron. Esa es, en teoría, la explicación que me dieron. Ok, bueno, en relación con la pregunta, Juan Carlos, no creo que se está desmoronando Morena. No se está desfondando. Creo que está metida en una crisis fuerte, severa. Grave. Importante, sí, pero no implica un desmoronamiento desde mi punto de vista. Efectivamente, la gobernadora de Baja California ha tenido a sus 2 hijos en la ciudad de Brawley, en California. Esto está a 1 hora de Mexicali. Allá ha tenido a los 2 hijos. De hecho, se entiende que tiene residencia en ese lugar. Pero, a ver, en cuanto a señalar, es buen dato de que hay 30 al menos, como dice Pepe, a los que ya les rescindieron las visas. Eso no necesariamente los convierte en narcopolíticos, como se afirmó. Hay una decisión de las autoridades estadounidenses de retirarle las visas. En todo caso, la pregunta pertinente sería, ¿por qué razón Estados Unidos retira visas? Está claro que hay faltas, digamos, de carácter administrativo, de no estar el tiempo hay varias razones, sí, que lo permite la visa, no sé, tener algún antecedente penal, un delito, sí, fraude, etcétera, y por supuesto recién incorporado que implica el que haya vínculos o relaciones con organizaciones terroristas, así como las designó el gobierno de Trump recientemente. Entonces, hechos corroborados, pues sí, el retiro de la visa de Marina del Pilar y de su esposo. En cuanto a las famosas cuentas que supuestamente le confiscaron o le cerraron en el Wells Fargo y en Bank of America, no hay una información
que lo corrobore. Verídica. Digo, si vivían en Estados Unidos es altamente probable de que tuvieran esas cuentas, pero así concretamente de que les hayan quitado tales cuentas, no existe algo que hasta el momento lo corrobore. Más que quitar, Raúl, es congelar. Bueno, congelar. Si se consulta a las instituciones financieras, la respuesta ha sido no podemos decir nada Claro. por el secreto bancario. Y en cuanto al reclamo de información por parte del gobierno de México, bueno, pues hubo una primera respuesta muy contundente en el sentido de que no se podía informar o compartir nada por tratarse de cuestiones confidenciales. Entonces, sí hay hechos corroborados y hay especulaciones. En el terreno de las especulaciones están los indicios, diría yo, de que hay vínculos, presuntos vínculos de esta gobernadora morenista con el crimen organizado. Señor licenciado Sepúlveda, estamos como los chinitos, nomás milando, a ver qué pasa, porque por más que se reclama, en el sexenio pasado, el presidente López Obrador dijo que iba a exigir que le dieran información de por qué se llevaron a los capos desde Sinaloa. Hoy también se dice que van a pedir información que no les han informado. Pero García Harfuch dice que están trabajando en mucha coordinación con las autoridades de Estados Unidos. Pues yo no veo que haya coordinación, licenciado. Ni coordinación, ni la cordialidad que se está planteando por la propia presidenta, ¿no? Que dice que las pláticas son muy cordiales, muy atentos. Pues digo, si así tratan cordialmente, que no se nos vayan a enojar, porque entonces sí se descompone el asunto. Digo, yo creo que esto se presta a una serie de especulaciones derivado de muchas circunstancias. O sea, en primer lugar, entre las muchas cuestiones que se pueden considerar, la declaratoria de que el ayuntamiento de Matamoros es una sociedad criminal. O sea, ya ve que les rompieron las visas a varios empleados y todo. Ahí tenemos un problema en esta cuestión. Segundo término, la señora tiene imputaciones por parte de un impresentable, porque definitivamente, ¿cómo se llama? El acusador, el exgobernador Bonilla, pues no es una persona así de que merezca mucha fe y crédito, definitivamente, pero bueno, sí hacen una serie de cuestiones muy, muy claras. Tercer lugar, tiene un vínculo pues con el esposo, que resulta ser un personaje bastante debatido, ¿no? Desde que decidió, siendo diputado del PAN, apoyar el intento de reelegirse del gobernador Bonilla, que se generó un escándalo. Tiene por ahí un hermano incómodo que desempeña algún tipo de actividad en donde hay discrecionalidad de manejo de recursos y todo lo demás, o sea, cuñado de la presidenta, y luego la gobernadora. Perdón, de la gobernadora, disculpe, perdón. Y luego lo que siempre ocurre, una deplorable respuesta de los imputados. O sea, vaya, cubrirse con la bandera, declararse víctima de la perversidad y demás. A ver, perdón, la señora es una servidora pública con una responsabilidad extra, es una mujer, la primera mujer que ocupa ese cargo. Se hablaba hace rato de que es la presidenta de la agrupación de alcaldes del país y todo. No, de gobernadores. De gobernadores, perdón. CONAGO. De la CONAGO. Y vaya, pues hay toda la razón para estar preocupados como ciudadanos en este sentido, ¿no? Y le digo, sobre todo, esta defensa que hace, pues más que defensa es el principal testigo de cargo en contra de ella misma, ¿no? Genera todas las dudas, contesta que ella, lo que soy yo personalmente y en persona, yo no tengo ninguna.
y le preguntan, ¿y el marido? No, no, yo no tengo ninguna. Ah, bueno, pues entonces, ¿cómo quieren que no sea uno sospechosista? O sea, tal parece que está ocultando una serie de cuestiones. Pero sobre todo, es grave por la manera en que se está tensando la relación con Estados Unidos en relación a lo que ellos llaman el narcogobierno. No puedo hacer ninguna imputación en contra de ella, pero sí hay que considerar que estamos en esto. Entonces, yo creo que sí merece ser sospechoso lo que está pasando. Bueno, vamos a una pausa porque regresando quiero poner el video del exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, donde en la Cámara de Senadores mencionó específicamente a su sucesora, donde la acusa de tener vínculos con organizaciones criminales. Vamos a saltar la pausa, pero regresamos con eso. Y podría darnos al menos una señal de por dónde va el asunto, porque nadie se quiere hacer responsable hoy de lo que está pasando en Baja California. Regresamos. Un grupo de personas realizaron en forma muy hábil un robo al interior de un establecimiento comercial ubicado en la esquina que forman las calles de Echavarri e Hidalgo, en el centro de Tulancingo. Los hechos ocurrieron este jueves alrededor del mediodía y quedaron evidenciados en una cámara de seguridad. Se puede apreciar a los supuestos ladrones, incluyendo a mujeres, apoderarse de la mercancía con mucha rapidez. Así también en la misma secuencia se aprecia una pareja hombre-mujer que distrae a la cajera mientras se lleva a cabo el ilícito. Cabe señalar que ese tipo de robos son muy frecuentes los días jueves, que es cuando más gente acude a Tulancingo y abarrota los centros comerciales. Al menos 3 robos, 2 en comercios y 1 en casa-habitación, se han registrado en menos de una semana en la zona urbana de Tulancingo, algunos de los cuales han quedado evidenciados a través de cámaras de videovigilancia. El más reciente tuvo verificativo en una empresa denominada Panel Rey, ubicada en la calle Victoria, entre 21 de marzo y Manuel Fernando Soto, en el centro de la ciudad. De acuerdo con testigos, al lugar llegaron unos sujetos a bordo de un automóvil tipo Jetta y detrás del vehículo, un motociclista que vestía chamarra de cuero, quienes sometieron a los empleados y se llevaron dinero en efectivo, aunque por el momento se desconoce el monto. Así también, en una tienda de abarrotes ubicada en la calle Luis Ponce, un solitario sujeto alrededor de las 6:15 de la mañana del miércoles. Se aprecia cómo abre la cortina del negocio y apenas tarda unos minutos y sale con mercancía. En una captura de imagen del video, el ladrón se puede ver que lleva un cubrebocas y trae consigo un objeto. Se desconoce si es un arma de fuego y luego, con mucha desfachatez, camina con dirección al centro de Tulancingo. En otro ilícito, manos anónimas se apoderaron de una cámara de videovigilancia habilitada en un domicilio ubicado en calle Vicente Suárez, entre Tamaulipas y Chihuahua, de la colonia Vicente Guerrero. Al respecto, el agraviado indicó que el ilícito fue denunciado ante el Ministerio Público, pero lo hicieron esperar más de 5 horas y finalmente le dijeron que el caso tendría que ser resuelto con el juez. Casualmente yo estaba ahí y iba embarazada haciendo campaña y le dijo Bonilla, que es muy simpático, ¿verdad? Y le dijo... A ver, ya entramos, por favor, regresamos del corte y justamente vamos a poner la grabación del exgobernador Jaime Bonilla en el Senado de la República. ¿Ya está lista, Celso? Adelante. Un arreglo previo de los carteles y en lo particular el cartel Nueva Generación, de Jalisco Nueva Generación, donde le hizo un reclamo a la gobernadora en una manta inmensa, con señalamientos particulares de su nombre y apellido, donde le dice que violó el acuerdo. Eso para mí nunca pasó en mi gobierno. Y en mi gobierno jamás hubo un incidente como el que pasó ahora, que quemaron tantas unidades, más de 20 unidades, donde fue diferente al resto del país, porque ahí no hubo ningún lesionado, ahí fue un señalamiento del cartel donde le dijo, violaste el arreglo. ¿Por qué voy a esto? Porque el fiscal de Baja California, del cual
se violó la Constitución para poderlo designar a él porque no tenía la edad, ha sido señalado muchas veces de tener acuerdos con los carteles. Y yo se lo dije públicamente porque en Baja California... Pues ahí están los dichos del exgobernador Jaime Bonilla, el antecesor del actual gobernador José Daniel. Esta es una acusación, Pepe Ureña, esta es una acusación grave. No, muy grave. Oye, pero permíteme un paréntesis. En el tema anterior que hablábamos del caso de los narcopolíticos, según Estados Unidos, hay que subrayarlo, hay un dato, ¿eh? La primera lista, el primer llamado de atención del gobierno de Estados Unidos a México fue el 9 de enero del 2023. Joe Biden vino a una cumbre con Justin Trudeau y Andrés Manuel López Obrador y paralelamente en el Gabinete de Seguridad, los funcionarios del Departamento de Estado y de Justicia les informaron a los miembros del Gabinete de Seguridad de Andrés Manuel López Obrador de ese tema y les dieron nombres. Luego regresó Ken Salazar, el embajador, a pedir informes. Desde entonces se han hecho estos señalamientos y, ojo, México no ha dado respuesta. Bueno, cierro ya el paréntesis. Yo quería agregar ese dato, precisar esa información, y ahora sí entro al tema de Marina del Pilar y de Jaime Bonilla. Jaime Bonilla es un abierto enemigo de Marina del Pilar. Número 1, abierto. Por alguna situación de trabajo, yo sí he tratado a Jaime Bonilla y algún saludo con Marina del Pilar. Pero el caso de Jaime Bonilla, yo creo que es un gobernador que tiene mucha cola que le pisen, no exactamente en los mismos términos, y además él inclusive ya perdió la relación con Andrés Manuel López Obrador, quien lo aupó a la gubernatura. En 2012, antes de la elección del triunfo, lo mandó al occidente del país a manejar varios estados, Sinaloa, Sonora, Nayarit, y sí le consiguió votos. Y en el 2018 fue un factor clave que alternó con su campaña o pre-campaña en aquel momento para gobernador, porque él fue electo en 2019 por 2 años y luego por otro. Entonces, él está ahí acusando, aprovechándose de la situación para, como dice la gente, ganar adeptos y presumir su gobierno. Yo no sé si fue bueno o malo, eso lo dicen los baja californianos. Lo único que sé es que, y eso sí lo vi, operó por Marina del Pilar. ¿Por qué? Por instrucciones de Andrés Manuel López Obrador. Eso sí lo vi operar, lo vi haciendo campaña, lo vi pendiente de los actos que hacía Marina del Pilar, pero tengo la impresión de que la acusación que él señala es simple y sencillamente por rencor personal. Lo otro es lo que estamos viendo. Esa es la realidad. Pero ese rencor personal llevado a la alta tribuna del Senado no es cualquier cosa, Raúl. No, es una acusación muy grave que tendría que ser motivo de que aporte algún tipo de prueba. O viceversa. O al revés, pero no hay que perder de vista ese hecho de la enemistad profunda entre los dos personajes. Jaime Bonilla pierde la posibilidad, recuérdenlo, de que se alargue su mandato a 6 años y solamente cumple un gobierno de 2, hasta donde yo recuerdo. Y precisamente quien queda para sucederlo, pues es Marina del Pilar. Y entonces a lo mejor ahí es donde habrían que encontrarse rencores en el terreno de lo estrictamente personal. Pero llevarlos a una acusación directa ante la tribuna del Senado. Ahora, si acusas de que hay pactos con el narcotráfico o con la de una manta, ¿no? Él dice. Por eso, o sea, si te basas en una manta para decir que hizo un pacto con la delincuencia organizada, pues me parece que no es una prueba técnicamente hablando lo suficientemente contundente para hacer semejante acerto, semejante señalamiento. Pero bueno, no se trata de defender a ninguno de los dos personajes. El caso es que sí,
llevar esto a la tribuna del Senado. Y por cierto, veía en el video que quien seguía esto con mucha atención era Kenia López. Kenia López Rabadán. Era la panista, ¿verdad? Sí. Tomando muy atenta. Nota, muy atenta para sus réplicas. Pero bueno. Licenciado Sepúlveda, ¿se había visto esto en alguna ocasión en la política mexicana, que un destacado miembro de un partido atacara a un correligionario? Yo recuerdo que se mandaban recados a través de columnas, se mandaban recados a través de personeros. Interpósitas personas. Pero señalarlo directamente en la alta tribuna de un poder, yo creo que es más grave esto, ¿no? Vaya, aquí tenemos varios elementos que había que considerar. Número uno, la diversidad de las opiniones. O sea, nos llega información contradictoria, por ejemplo, se habla, yo leía en algunos medios, el que a Marina le habían notificado consularmente que, vaya, que le cancelaban la visa previamente. Se habla también que el marido 15 días antes, 2 semanas antes, tenía el problema y no se planteó nada. Pero hay un elemento disruptor terrible, la inacción del Estado. O sea, ¿El se Estado acusa mexicano? que dice el Estado mexicano, ¿Quién vaya, tendría que intervenir ahí directamente? ¿La Secretaría de Relaciones Exteriores? A ver, esto es un problema que implica delitos de la delincuencia organizada. Bueno, eso Yo suponemos. estoy de acuerdo, o sea, no es suficiente con la manta, con todos estos tipos de cosas para fundar una carpeta de investigación. No, pero sí para iniciar una investigación. Veamos a ver qué es lo que está pasando, qué otros elementos tenemos. Pero desafortunadamente el Estado a través de fiscalías y ¿cómo se llama? Y de policías y demás, pues ha sido totalmente omisa. Bueno, pues veamos en qué vamos con el rancho allá en Jalisco, vaya, en donde cada que entra la Fiscalía General de la República enreda más el asunto y más sospecha uno de todos. Yo ya le estoy viendo cara de sospechoso hasta el propio Gers Manero. A lo mejor él tiene que ver ahí, porque de otra manera no es posible. O sea, aquí hay una falta brutal de intervención del Estado que permitiría profundizar en todos estos temas. Pero pues parece que el Estado mexicano está, ¿cómo se llama?, estupefacto y con una espada pendiendo sobre la cabeza de manera permanente. Y bueno, pues como péndulo, hay a ver quien quién lo ve como ahí. Cabeza fría y yo hay quien lo ven también como cabeza aterrada, ¿no? Básicamente. José Ureña, tú publicaste la semana pasada una lista, pero desde el lunes varios medios, varios columnistas mencionaron ya la famosa Marco List. Y aquí aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gobernadores en funciones. Aparecen varios exgobernadores. Aparecen los dirigentes de las cámaras de diputados y de senadores por parte de Morena. Varios funcionarios federales y varios militares, además de alcaldes. No quiero mencionar porque si no luego nos van a decir que nosotros estamos haciendo apología del delito, pero Pepe, tú acabas de dar la información, 30 ya están prácticamente confirmados de 42. 44, que es la lista que se ha manejado. 44, así es. Oye, otro paréntesis. Fíjate que los pleitos entre políticos, algunos sí han sido públicos. Yo recuerdo en tiempos de Echeverría, cuando Carbonell de la Hoz fue lanzado como candidato, o se autolanzó como candidato y comité directivo estatal de Veracruz, Jesús Reyes Heroles era el presidente nacional y le dijeron que él no estaba, le preguntaron si estaba de acuerdo o no con esa postulación y fue histórica su respuesta, lo que diga mi dedito. Otro pleito, ya reciente, démoslo,
es el de Adán Augusto López contra Ricardo Monreal, una acusación muy, pero muy severa de corrupción. Pero nunca utilizaron la tribuna. O sí, sea, Adán Augusto sí lo utilizó. Bueno, pero en el caso en el tiempo de Echeverría, no, una entrevista, o lo dijo. Pero Pero entrevista y declaraciones también contra Carlos Sansores Pérez, también del propio Reyes Heroles. Y inclusive cuando era secretario de Gobernación, ahí en un acto público hasta le hacía señas, le manoteaba y le decía que él no debería ser presidente del partido porque era un mal ejemplo para los PRI. No, pues García Paniagua cuando se renunció al PRI. Así es. Bueno, ahí renunció en protesta porque postularon a Miguel de la Madrid. En fin, pero la pregunta, perdón, ya. ¿Puedo comentar algo nada más? Es que habría algo más que recordar. A lo mejor no se utilizó la tribuna, pero yo sí recuerdo que con el inicio del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, no se utilizó la tribuna, pero sí se le sembró un muerto al que era líder del sindicato petrolero, Joaquín Hernández Galicia. Ah, bueno, sí. Y también el mismo presidente López Portillo cuando dijo las finanzas se manejan desde Palacio. Bueno, pero no, así un enfrentamiento como lo vimos en este momento desde la tribuna de Jaime Bonilla contra su sucesora, desde la máxima tribuna del Senado, creo que no hay antecedente. Pero bueno, Pepe. Sí, hubo otros casos también, la destitución de Jesús Reyes Heroles como secretario de Hacienda, que inclusive tenía un periódico del PRI, y en el PRI se le fustigó, se le quitó, se le acabó, acabaron con él. Esa es otra historia. Pero bueno, en este caso, sí, Adán Augusto utilizó la tribuna para acusar a Ricardo Monreal, que quedó en nada, Los juntó Rosicela Rodríguez, secretaria de Gobernación, y ya ahí enterraron el tema. Ese es un asunto. Y insisto, yo creo que aquí en lo que estamos viendo en este momento es un pleito político, sí, de morenistas, pero como dijo hace rato Raúl, no creo que esté minando tanto a Morena porque la gente no observa con ese ojo político con el que lo estás analizando tú, Juan Carlos. Sí me parece que esto desprestigia a Morena, desprestigia la política y desprestigia a México, por supuesto. Y más si luego se les confirma, se corrobora, porque hablemos de varias cosas. Es cierto, se les quitó la visa por un asunto de ahorros y dineros y sospechas de narcotráfico, pero no todavía porque ya haya una acusación directa de narcotráfico. Eso lo está trabajando la DEA junto con el FBI y eso quizá se dé más adelante la información. Estamos por ver hacia dónde vamos. Raúl, el día de ayer y el día de hoy todavía se insiste desde la mañanera que México no es piñata de nadie, pero todos los días, pum, les suenan y les suenan y les suenan, y si no es por el narcotráfico, es por el ganado, y si no es por el ganado, es por X, pero todos los días como piñata. Me parece que sí está faltando una respuesta más firme, más contundente por parte del Estado mexicano, como lo comentaba hace un momento el licenciado Sepúlveda. Sí, y decías tú, estamos como el chinito, nada más milando, ¿no? Estamos esperando que nos informen el tema de cómo es que se fue el Mayo Zambada para allá, estamos esperando a que nos digan si fue o no un crematorio o un centro de exterminio, lugar encontrado con restos humanos en Jalisco, o estamos inclusive esperando que nos digan los términos, por lo menos los términos de la negociación que dio lugar a que 17 familiares de Ovidio Guzmán y su hermano Joaquín, ambos detenidos en Estados Unidos, pues fueran precisamente allá a Estados Unidos, quizás para colaborar como testigos protegidos, y vete tú a saber en qué término, aunque bueno, Omar García Harfuch dijo algo en el que me parece que le asiste la razón, dice que el gobierno mexicano no tenía contra esos 17 personajes ninguna acusación ni nada por el estilo. Pero donde no le asiste la razón, Raúl, perdón,
es que los familiares confían más en la justicia norteamericana que en la justicia mexicana. Yo no lo veo así, yo no lo veo como un problema de confianza, lo veo como un Pues problema ¿para qué de se que allanan hacia la justicia? es un tema de conveniencia, es un tema de conveniencia. O sea, ¿qué va a obtener a cambio de toda esa negociación el propio Ovidio, el propio Joaquín, o hasta el propio Chapo Guzmán padre? No lo sé. Eso es lo que en todo caso me parece que tendría que exigir como información el gobierno mexicano, aunque siempre estará la respuesta de que por tratarse de investigación, ese carácter, son confidenciales. De pronto aquí hay como, y con esto termino rápido, como una especie de esquizofrenia, porque pues sí, de verdad, porque por un lado decimos, híjole, estamos permitiendo que estos gringos nos agarren de piñata, y entonces resulta que sí somos piñata de alguien, ¿no? Pero por el otro lado, y ahí está lo esquizofrénico, decimos, la gente tiene más confianza en la justicia de los Estados Unidos y tiene que entrar, le tiene que entrar con sus militares para acabar con los cárteles, etcétera, etcétera. Es una actitud absolutamente esquizofrénica. Bueno, bipolares, yo diría. Bipolar. Borderline. Bueno, licenciado Sepúlveda, nos tocó el corte, pero regresamos con usted rápido, por favor. Vamos claro al corte. que sí. Una agente de la Dirección de Movilidad y Transporte fue agredida por la conductora de una camioneta luego de que la uniformada iba a quitarle la placa a su vehículo. Los hechos ocurrieron este lunes alrededor de las 14 horas sobre la calle Morelos casi esquina con 21 de marzo, en el centro de Tulancingo. En la secuencia se puede apreciar que la unidad se encontraba estacionada en una parada del transporte público, por lo que la uniformada iba a retirarle la placa pero la conductora literalmente le echó el vehículo. Molesta a la conductora, baja de la unidad e insulta a la agente vial y nuevamente se pone al volante. Luego acelera para empujarla con la camioneta por aproximadamente 15 metros. Al lugar arribaron al apoyo de su compañera más elementos de movilidad y transporte, así como agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes aseguraron el vehículo y, de acuerdo con el reporte oficial, aunque la agente vial resultó con una lesión en la rodilla, la conductora no fue detenida, aunque se comprometió a acudir a las oficinas de movilidad y transporte para ofrecer a la uniformada una disculpa. Cabe señalar que las agresiones a los agentes viales son constantes, aunque tal parece que todo se arregla con una llamada telefónica detrás del escritorio. Un accidente más ocurrió este lunes 31 de marzo sobre la bajada de San José, cuando un camión Torton materialista se quedó sin frenos. De acuerdo con testigos del accidente, la unidad sin control se desplazó a más de 150 kilómetros por hora hasta chocar contra una torre de la Comisión Federal de Electricidad y literalmente brincar el camellón divisorio de la carretera a Tulancingo. A su paso, la unidad se llevó al menos 4 vehículos particulares, así como un puesto de tamales. Diferentes partes del camión materialista quedaron esparcidas sobre el asfalto, además del cemento que transportaba y que quedó regado sobre el camellón, pavimento y unidades siniestradas. Incluso el diferencial con las ruedas quedó desprendido y a la mitad del camellón. Hubo incluso una persona atendida por los servicios de emergencias que estaba materialmente cubierta de cemento y en malas condiciones. En el recuento de los daños, se informó que el chofer, originario de León, Guanajuato, de iniciales JMGC, perdió la vida. 4 personas más resultaron lesionadas, de las cuales 2 de ellas fueron trasladadas a bordo de una ambulancia de Protección Civil al Hospital General de Tulancingo y otras 2 fueron atendidas en el lugar de los hechos. Hasta la zona del accidente se constituyó el agente del Ministerio Público
así como peritos en criminalística, quienes realizaron las indagatorias de las primeras diligencias. Posteriormente se procedió a la elaboración de la carpeta única de investigación para dar paso al levantamiento del cadáver y de su traslado al servicio médico forense. El tránsito vehicular en ambos sentidos estuvo parcialmente interrumpido durante un lapso aproximado de 5 horas, hasta que las unidades involucradas fueron remolcadas por personal de grúas hacia un corralón y los escombros del material para la construcción y las piezas del automotor fueron retirados. En este mismo sentido, tras los lamentables hechos, por enésima vez, las autoridades de los 3 niveles de gobierno acordaron evitar el paso por esta vía al transporte pesado. Será a partir del próximo jueves 3 de abril que los vehículos de carga serán desviados por el libramiento Pitula-San Alejo en horarios de 6 a 9 horas y de 12 a 14 horas, horarios de ingreso y salida escolar. Para ello se informó que se contará con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional y de las direcciones de movilidad y transporte. Ya regresamos a la mesa virtual y ya solo para precisar, a petición de los colegas, queremos mencionar la famosa Marcolist de los funcionarios que están en la mira de las autoridades de Estados Unidos, supuestamente. Pero dentro de los gobernadores está el de Sonora, el de Sinaloa, el de Nayarit, el de Tamaulipas, el de Nuevo León y la de Campeche. De los 4 primeros, siempre se ha dicho que hay o hubo o tienen relación con grupos delincuenciales. Bueno, en el caso de políticos, está el exgobernador de Jalisco, está el actual dirigente de los diputados, tanto en el Senado como en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados. Morenistas, Morena de Luego, funcionarios federales, está un secretario, el de Educación, está la directora de Asuntos Religiosos y está Manuel Párez Díaz. Luego se mencionan a 4 generales activos, activos. Y alcaldes, 2 de Tamaulipas, 1 de Juárez y 1 de Sonora. Licenciado, ¿cómo ve esta situación de que se haya entregado un grupo de 17 familiares de Ovidio Guzmán a la justicia norteamericana? Hay un arreglo, obviamente, pero ¿por qué no confían en las autoridades mexicanas y de ahí hacer el puente? A ver, aquí la cuestión es que con demasiada frecuencia las respuestas de los funcionarios mexicanos son verdaderamente ofensivas. Seguimos escuchando el argumento de que cuando hay enfrentamientos en Sinaloa y en otras partes, es que se están matando entre sí por la presión que estamos ejerciendo. Yo recuerdo que de las primeras ocasiones estaba el entonces secretario de Seguridad Pública, que luego fue ministro, y que tuvieron a bien perseguirlo para que dejara el espacio, Medina Mora, y que empezó, decía eso, y desde entonces él le criticaba. El que García Harfuch diga de que contra esas personas no tenemos ninguna averiguación, pues ni con los otros tampoco. O sea, el problema es eso. Eso es, vaya, ¿cómo se pueden mover de esta manera? ¿Cómo pueden incluso salir a hacer trato con las autoridades de fuera? Y aquí no los tocamos ni con el pétalo de una carpeta. O sea, habla muy mal al respecto de esto. Aquí lo grave del asunto es, número 1, el que un grupo de este peso pida refugio en Estados Unidos, primer lugar, es un fracaso del gobierno mexicano, definitivamente. Segundo lugar, nos va a afectar localmente, porque los equilibrios y demás, vaya, primer problema,
ahora sí que como en tiempo de antes de la conquista, o recién la conquista, los códices más importantes están fuera de México. La información más importante a través de los narcotraficantes a los que se les ha ofrecido trato y han negociado y eso, están en Estados Unidos. Y por lo que yo veo, pues la están utilizando los norteamericanos de manera muy cruel, ¿no? O sea, nos traen espantados como perico a toallazos en ese sentido. Entonces, vaya, hasta esa opción tenemos. Ni siquiera nos dejan tener la información completa en el caso particular, porque mejor se van a Estados Unidos. Yo creo que eso no es una situación conveniente, no es lo normal de ninguna manera. Nosotros tendríamos que hacer frente a ese fenómeno en lo particular, pero pues parece que ahora estamos dependiendo del extranjero. Y que me perdonen, el sistema de justicia norteamericano dista mucho de ser lo confiable que quisiéramos. No más que ahora resulta que los que aplaudieron como focas la condena con los testigos colaboradores y demás en contra de García Luna, ahora se pueden enfrentar a condenas de gente mucho más cercana a Morena, ¿no? Y que a ver si les aplauden con de las mismas ganas o van a tener que optar por ahora sí descalificarlos. Pepe Ureña dice Raúl Rodríguez que la comentocracia está esquizofrénica. ¿Tú crees eso? Pues no sé, no sé exactamente. Yo creo que más bien debiera explicarlo, Raúl. Yo no lo vería así. Yo creo que hay quienes se informan con objetividad, con veracidad, quienes se informan con rumores y quienes de plano pues especulan sin responsabilidad alguna. Eso, por supuesto, que cada quien responda por sus actos. Esa es una parte. Y yo quisiera entrar al tema del arreglo de los chapitos de la familia de Ovidio Guzmán López, por un dato pero muy sencillo. En México no tienen seguridad, no sienten seguridad y por supuesto que ellos temían por su vida. Eso es lo primero. Lo segundo es cómo Estados Unidos está socavando a México. En este caso, así como se llevó a dos narcotraficantes que eran Joaquín Guzmán López e Ismael El Mayo Zambada. Todavía esperamos que nos informen qué pasó, ¿no? No, eso nunca va a ocurrir, hombre. O sea, así como se llevaron a ellos, ahora se llevan estos. ¿Cómo negocian? ¿Cómo el FBI negoció la entrega desde aquí en México y llegan tan campates y con todo servido para como llevar Fast Pass, como si fueran a Disneylandia, aquí está mi Fast Pass y vamos. Sí, o sea, sí, pero además negocian, o sea, ¿qué significa? Que Estados Unidos no requiere invadir militarmente, no requiere disparar balas, no quiere nada. Él puede hacerse y llevarse a los delincuentes que quiera, cuando quiera, y para cada uno tendrá diferentes maneras, ¿no? Entonces, mira, así como México entregó a capos importantes como Rafael Caro Quintero en febrero pasado, así México puede ceder a las peticiones, entregarlos sin juicio, o bien Estados Unidos viene por ellos, se los lleva y mira, sin problema. En esto me acuerdo de una frase de Donald Trump cuando en su primera campaña, cuando dijo, México va a pagar el muro y ni sabe cómo. Pues sí, pagó doble muro. Muro militar en la frontera sur, muro militar en la frontera norte, y pagó el muro, un muro verde olivo. En este caso, pues él sabrá cómo, pero lo va a hacer y México ni enterado. Yo creo que ahí sí hay un problema de respeto a la soberanía. Sí, este es más grave, ¿no, Raúl? Más que a piñatazos, es una situación que pone a México de rodillas, ¿no? A ver, primero, el acerto no fue de que la comentocracia está esquizofrénica, no. Entonces, ¿quién está esquizofrénico? La opinión pública en general.
Esto forma parte, sí, Pero por la supuesto. opinión pública de alguna manera es... La opinión pública está igual de dividida o de confrontada que como está el país políticamente. Y entonces, hay grupos de opinión que dicen claramente, como aquí no pueden, como aquí todo es corrupción, entonces ya dejen que los señores de los Estados Unidos se ocupen de solucionar el problema. Esa es una línea, digamos, de opinión, ¿no? La otra línea de opinión es, híjole, el gobierno de México no hace nada para quitarse los toallazos y los palazos. los palazos como piñata. O sea, hay un discurso ahí confrontado. Sin duda México tiene un grave problema con el narcotráfico que el gobierno no ha sabido enfrentar por complicidades, por todo esto que se ha hablado. Pero la cuestión es que en medio de este caos, aparece lo que históricamente ha ocurrido con los Estados Unidos. Es decir, el peligro, y ya lo decía José, que tiene que ver con la soberanía. Una vez adentro de las formas en las que quieran y manden, con drones, con marines, sin marines, con satélites, etc., una vez adentro, a ver cómo nos los sacamos. Eso es lo que yo estoy visualizando y eso es lo que significa el comentario de esta posición esquizofrénica. No de la comentocracia, pues la comentocracia cada quien tendrá ahí su punto de vista. Licenciado Sepúlveda, pero yo creo que es más grave que exista siquiera el asomo de una intervención en México. O sea, no lo vería yo como en el siglo pasado. O sea, lo veo imposible. La amenaza de Maciosare, vaya, tiene muy buen rendimiento en el discurso popular, Oficial. pero pues yo creo que, pues, como para qué harían eso. O sea, a ver, uno de las partes más graves de que nos esté, de que el control de los narcotraficantes lo tenga Estados Unidos, es que Estados Unidos juega su propio juego y tiene sus intereses en lo particular y le importa un cacahuate la viabilidad o la conveniencia del Estado mexicano y de los mexicanos con mucho mayor razón. Vaya, ellos tienen esa información y la van a utilizar para lo que les convenga. Nos tienen agarrados por el narcotráfico. Nos tienen agarrados con los aranceles, nos tienen agarrados con las exportaciones. No, a ver, y además ahorita aparece la noticia, que a mí me parece gravísima, en donde vamos a adelantar la renegociación del tratado con Estados Unidos y Canadá. Vamos, antes de que pierda más fuerza Trump, vamos a que nos rompa el hocico bien de una vez, ahorita que está todavía con mucha fuerza. Me parece verdaderamente patético. ¿Cuál es la prisa, caray? O sea, nos van a golpear de manera brutal, definitivamente. Entonces, todo parece indicar que ya están utilizando esa información para los intereses norteamericanos, porque vaya, cuando no es el agua, es el gusano, pretextos, vaya, no, sobran en este caso, pero el hecho está, y a mí me parece que habría que concientizarse de eso, esta gran estrategia negociadora que ha tenido la presidenta con Trump, yo creo que había que repensarla dos veces y de veras analizarla de manera objetiva. Yo creo que no nos está yendo bien con esto, definitivamente. A ver, Pepe, ya nos vamos un minuto para cada uno de ustedes. ¿Se acuerdan cuando en Italia los grandes capos decían y mandaban coronas a sus enemigos y decían, eran un buen chico? Trump hizo lo mismo con la presidenta, es una señora muy elegante, etcétera. ¿No, Pepe? Bueno, sí, así es él. Sí, así es él, así opera, así va a seguir operando. Una palmadita y luego el ataque
al día siguiente del comentario aparece una nueva disposición, ¿sí? De que cambia el Golfo de México, el nombre del Golfo de México, con tonterías que para él son importantes y que según él le darían puntos en Estados Unidos. Pero bueno, vamos a ver cómo lo padecemos, porque doy un dato ahorita reciente de hace ratito. Hoy rindió protesta el embajador, el nuevo embajador de México, de Estados Unidos en México, Ron Johnson. Es un halcón, ojo, es un halcón considerado la parte de del ala más dura, y por supuesto que no viene él a darnos palmadas como las que le ofrece o le dice Donald Trump a la presidenta Claudia Sheinbaum. Yo creo que él trae una misión de concretar todo lo que Donald Trump se proponga. Raúl, un minuto, conclusión. Claro que no va a haber batalla del castillo de Chapultepec, ni niños héroes Invasión, pues no va a haber el Ávaro patrio envuelto, no va a haber batalla de Churubusco ni batalla de Puebla, por supuesto que Veracruz. No. Yo nada más digo, habrá que dejar claro o estar por lo menos pendientes de esas intenciones anexionistas con Canadá, de compra de Groenlandia a Dinamarca, y pues la mismísima llegada de Don Johnson ya como embajador de los Estados Unidos en México. Licenciado Sepúlveda, su conclusión. Yo creo que sí tenemos que replantear nuestra reacción en la relación con Estados Unidos. Yo creo que ya... Pero ¿cómo? ¿Más enérgico? ¿Ser contestatario? Claro, ¿qué? Vaya, más inteligente, cuando menos dar señal de vida. No, bueno. O sea... Tendríamos que pedir la inteligencia artificial aquí. No, a ver, vaya, ahora, que no todos militan en el mismo partido, ni son compadres del grupo gobernante, cierto, pero hay gente con mucha experiencia en esto. O sea, vaya, ya tuvimos un enfrentamiento y salimos bastante bien librados con este trato, con los aranceles específicos, con toda una serie de acciones que pudieran, cuando menos, dar muestra de vida, caray. Bueno, en todos lados hay pleito, ya vimos hasta inclusive en Tabasco, ¿no? Terrible lo que está ocurriendo allá. Y cómo le fueron a aventar huevazos al mismo Ricardo Monreal. No, y al hermano de Andrés Manuel López Obrador, José Ramiro López Obrador. Buitre. Ya le voltearon el apodo. Le gritaron buitre. Buitre, porque él fue a decir que éramos los periodistas que eran unos buitres, y ahora ya se le quedó el mote a él. Bueno, ya agregamos al diccionario esquizofrenia. Está bien, Raúl, ni modo. Uy, esquizofrenia la de Donald Trump, que un día dice Bueno, ya nos vamos, nos vemos la próxima semana a ver qué nos depara estos 6 o 7 días. La verdad es que esto va a una velocidad increíble, increíble. Bueno, gracias, José Ureña Velázquez, columnista político. Buenas noches. Buenas noches a todos, que descansen. Gracias, licenciado Juan Manuel Sepúlveda, comentarista político. Buenas noches. Buenas noches para todos. Y gracias al licenciado Raúl Rodríguez Cortés, columnista del Universal. Buenas noches, Raúl. Gracias a todos por su atención. Buenas noches. Y conste que hoy no hubo cierre de micrófono. No. Que se reconozca que todavía hay libertad. Bueno, gracias a mis compañeros, a Jorge Martínez, operador de Pachuca de la NQ, a Daniela Dorantes, operadora en Tulancingo de la NQ, y a Eduardo Hernández y Celso García, que estuvieron aquí en la cabina del periódico para la transmisión vía internet. Se despide Juan Carlos Ortiz. Muy buenas noches.